Bueno, pues hoy estamos con Roberto Espina, que es miembro de la Asociación de Celíacos de Madrid. Vamos a hablar sobre un problema que es para todos conocido, que es el de la inflación. Justo antes de empezar la entrevista, de hecho, estaba viendo un dato, que es que la inflación de los alimentos, la inflación subyacente, está ya en el 15,3%. Esto nos afecta a todos, pero especialmente a las personas que tienen que comprar productos sin gluten, que son además más caros que los que sí tienen gluten. Así que con él vamos a hablar de toda esta problemática y también de las principales reclamaciones y necesidades ahora mismo del colectivo de las personas celíacas. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, aquí estamos, empezando el año, casi ya. Casi, ya queda muy poquito, la verdad. Bueno, precisamente eso, ¿cómo ha afectado este año de inflación a los productos sin gluten? Bueno, nosotros en principio teníamos una percepción de que los productos sin gluten habían subido mucho más que los productos habituales, ¿no?, de los supermercados. Pero bueno, hicimos un análisis con media docena de productos fundamentalmente básicos, y efectivamente vimos que, bueno, habían subido bastante porque ese 15% es verdad que es bueno, ya es muy alto, por supuesto, pero, pero digamos que ha habido productos básicos que no solo ha subido ese 15%, sino Mm. incluso más. Y sobre todo estamos hablando de productos que dependen de cereales, y los cereales probablemente han subido pues bastante más, ¿no? Nosotros estábamos en algunos productos entre un 25 y un 30%, pero igual digamos que el producto sustitutivo o al que sustituyen también había subido algo parecido. Es decir, que la subida no ha sido mucho mayor en los productos sin gluten. Pero claro, si antes nosotros en los estudios que teníamos, normalmente una persona que hace una dieta mediterránea y por lo tanto no abusa de productos especiales, sino que toma productos especiales, bueno, pues los necesarios para acompañar un Sí. poco de pan en las comidas, una rebanada para desayunar de pan, ese tipo de dieta, pues la diferencia entre un celíaco y un carro de la compra de una persona que no es celíaca es aproximadamente 900 euros a lo largo del año, ¿no? Entonces, claro, al subir en esos productos básicos, al subir probablemente un 20%, porque el 15% es de todos los productos la subyacente, ¿no? Pero digamos que en este tipo de productos todavía ha sido más, pues al subir casi un 20%, la diferencia esa de 900 pues también ha subido un 20%. Con lo cual ahora probablemente la diferencia, que lo haremos ahora en marzo, más o menos, en el primer trimestre del 2024, pues la diferencia entre el carro, digamos, en la compra anual de un celíaco y un no celíaco, pues habrá pasado de 900 a 1080, una cosa así. Es decir, al año una persona que es celíaca se gasta 1.080 euros más o menos más que una Más, persona que no lo es. efectivamente, sí. Y esto efectivamente es una discriminación en cierto sentido. Una persona tiene que gastar más para comer, que es una necesidad, no es un lujo, es una necesidad. Además, tiene que comprar productos sin gluten, evidentemente, no puede comprar productos con gluten. Esto es una discriminación, ¿se entiende, no? Bueno, nosotros lo vemos así, lo vemos, o más que una discriminación, digamos que, puesto que la dieta sin gluten es el único tratamiento que existe, pues la mayoría de las enfermedades están contempladas, los tratamientos están contemplados dentro de los costes de la seguridad social. Y por qué en el caso de las personas celíacas, pues la seguridad social no cubre no cubre estos costes, ¿no? El sistema sanitario nacional no cubre estos costes. Entonces sí que lo vemos como una discriminación. Si además nos comparamos con los países del entorno, Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, o sea, Portugal, o sea, todos los países del entorno tienen algún tipo de ayuda. Y sin embargo, pues España prácticamente es el único país que no tiene ningún tipo de ayuda global, y las ayudas que existen normalmente son bastante pequeñas y en zonas concretas geográficas. Algún ayuntamiento en Extremadura, alguna de las diputaciones vascas que tienen pequeñas ayudas, pero bueno, no son comparables con las ayudas que tienen en otros países, y además pues son
muy parciales, solo afectan probablemente a menos del 5% de la población española. Ujú. Y con este dato, que es el de que una persona que es no celíaca, que es celíaca se tiene que gastar 1.000 euros más en la compra que una persona no celíaca, ustedes entiendo que van a la administración, van a los dirigentes políticos y ¿qué soluciones les dan? Bueno, a ver, realmente ha habido bastantes, digamos, acciones con el sector público, ¿no? En principio hubo un momento que se consiguió presentar ante el defensor del pueblo, y el defensor del pueblo hizo un informe bastante exhaustivo, creo que fue, no recuerdo si fue 2017 o 2018, y en muchas de las reivindicaciones que tenemos nosotros, o casi todas, la verdad es que las recogía el informe del defensor del pueblo. En aquel momento pensábamos que igual podía haber algún avance porque ya el defensor del pueblo era el que hacía un poco de abogado nuestro y instaba a casi todas las administraciones, porque hay cosas que dependen de las comunidades autónomas, hay otras cosas que dependen del gobierno central, o sea, bueno, hay diferentes aspectos, ¿no? Pero pensábamos que con eso se iba a acelerar y la verdad es que no, nosotros tenemos una buena relación en el sentido de que suele ser cordial y solemos tener relaciones con los diferentes partidos políticos. Cuando están en la oposición casi siempre nos apoyan bastante, incluso alguna vez sí que han apoyado las reivindicaciones nuestras, pero luego por problemas de partidas presupuestarias no, siempre hay algún tipo de problema que nunca se ha abordado realmente desde el gobierno. Quizás hubo hace como 15 años hubo un momento en el que se iba a hacer una ley celíaca. Y entonces en aquel momento sí se abordaba las ayudas directas o todavía no estaba concretado del todo, pero era o bien ayudas directas o bien a través de desgravaciones fiscales o, por ejemplo, porque esos son los modelos que existen en Europa, sí que son así. O sea, hay modelos que son ayudas directas, como puede ser el italiano, hay modelos en los cuales lo compras con receta médica, que eso es el británico, y por lo tanto tienes un descuento pues como el resto de las personas que tienen el Sistema Nacional de Salud, pues si es un 30% sobre el producto o bueno, lo que se decida en cada caso, ¿no? Y luego hay otros que están a través de desgravaciones fiscales, que creo que es el sistema en Alemania, por ejemplo, tienen. Entonces, todavía eso no estaba concretado, pero sí que de alguna forma, pues en aquel momento casi la ley esa que la estaba desarrollando el Ministerio de Sanidad en su día, pues casi pasa al Parlamento, pero al final no llegó, no se quedó ahí en un proyecto de ley, cambiaron el ministro y no llegó. ¿Y ustedes esperan que en algún momento llegue a haber una ley celíaca como la que estuvo a punto de salir? Pues bueno, es verdad que en algún momento parecía que antes quizás de que estuviera en el gobierno actual o en los primeros tiempos que está en el gobierno actual, parece que Podemos cogió un poco esa bandera y hablaba de la ley celíaca, pero realmente en los últimos tiempos, pues la verdad es que no se oye. Y ahora mismo, como otra vez estamos un poco en una situación que parece que económicamente pues ya no es tan positiva como podía ser hace 2 años o 3, pues nos tememos que volverá a quedar aparcado esto. Y bueno, se ha anunciado, que es un proyecto que además lleva varios meses dando vueltas, que el gobierno va a escoger una cesta de productos básicos para toparles el precio, es decir, que no puedan costar más, que no puedan costar lo que está costando ahora mismo, que es bastante más de lo que debería. ¿Espera ustedes que haya productos sin gluten en esta cesta? ¿Le han trasladado algo los políticos? La verdad es que no han trasladado nada. Como tampoco se había concretado, tampoco la verdad es que no hemos intervenido en nada de esto de la cesta, pero
no sé, bueno, supongo que si vemos que la cosa va adelante y eso, pues lo que haremos es intentar que también metan algún producto sin gluten. Pero bueno, será difícil porque al final es que el problema de los productos sin gluten, o sea, el coste de fabricación, pues, a ver, muchas veces en el coste del producto sin gluten la gente dice, pero ¿por qué es tan caro? Si al final estamos hablando, claro, pero es que los costes de fabricación de un producto sin gluten son caros porque al final estás utilizando unos ingredientes que son, por ejemplo, harinas, que en vez de ser una harina de trigo y ya está, que es muy barata, hay muchos campos de trigo y hay muchísima harina de trigo, pues utilizas harinas que son mixes, que por lo tanto tienen que mezclar varias diferentes tipos de harinas y encima, bueno, siempre algún cereal que es un poco, o pseudocereales que son un poco más caros, como puede ser el maíz o el arroz, que suelen ser la mayoría de los productos sustitutivos, y entonces ya ahí empiezas con que es más caro. Luego, además, normalmente suele ser un poco más difícil de tratar, porque la harina de trigo pues da muchas posibilidades para los productos, une de alguna forma y además da también una cierta plasticidad con lo cual, y elasticidad, con lo cual pues permite que por un precio muy bajo pues el producto tenga un buen sabor y claro, esto pues lo tienes que construir a base de procesos diferentes, ¿no? También influye mucho en el mix de las harinas y eso, pero bueno, que son procesos diferentes. Luego, cuando haces las series, son series más cortas. No puedes hacer, si le mandas al supermercado 200 o 2.000 panes de trigo, pues probablemente sin gluten en vez de 2.000 sean pues un 20 o 25, con lo cual las tiradas son mucho más pequeñas, el transporte tienes que transportar 20, que no es lo mismo que transportar 2.000, que al final pues el transporte de 2.000, el transporte casi desaparece del coste y sin embargo en 20 pues el transporte influye. Luego suele durar menos, con lo cual rota en el supermercado, con lo cual también se estropea, o sea, quiere decir que tienes más productos que te caducan. O sea, quiere decir que el coste del producto es difícil porque muchas veces se dice, es que los fabricantes se aprovechan. Y bueno, habrá algún fabricante que se aproveche, como en todo, ¿no? Sí, seguramente, pero que la justificación de que el producto sin gluten sea más caro es bastante obvia en este momento todavía. Hay cosas, por ejemplo, pues bizcochos, cosas por el estilo, que sí que pueden llegar a tener el mismo precio, porque para un bizcocho no necesariamente tiene que ser con harina de trigo y por lo tanto podrías hacer un bizcocho pues prácticamente del mismo precio y que fuera sin gluten. Si lo haces para toda la población, porque al final como abaratas es con economías de escala, ¿no? Consiguiendo hacer una producción grande. Es decir, que una de las partes de que todo sea más caro es que como se fabrican menos realmente, sí. Cuesta más trasladarlos. Sí. Cuesta más trasladarlos y cuesta más producirlos. Que las series son mucho más pequeñas en la fábrica. O sea, cuando tú haces un lote, pues en vez de hacer un lote de 2.000, haces un lote de 20, con lo cual tienes que arrancar máquinas, ese tipo de cosas. Sí. Claro, pero aquí una persona celíaca puede decir, bueno, pero yo no tengo culpa de que hagan menos. No. Que es algo que lo pregunto porque es algo que me dicen a mí, entonces por eso lo digo. Sí, efectivamente. Pero sí, o sea, que muchas veces los celíacos tendemos a trasladar un poco digamos, el problema, dices, a los fabricantes, que son muy caros, ¿no? Pero por eso que nosotros hemos hablado mucho con los fabricantes y es verdad que, bueno, pues hombre, igual no hay una presión en el precio como puede haberla en la barra de pan, ¿no? En la barra de pan en los supermercados hay una presión brutal y entonces tiende a bajar muchísimo. Entonces, la barra de pan sin gluten no hay esa presión de la competencia. Pero fuera de eso, el problema grave es que el coste de fabricación es muchísimo más alto. Entonces, si al final el coste de fabricación es mucho más alto, nunca se podrán igualar los precios de los productos. Afortunadamente, nosotros hace unos 10 o 15 años, en el supermercado de los productos elaborados había pues casi un 80% que tenían gluten.
Hoy en día, desde las leyes de alérgenos, como hay que declararlos y siempre tienen un poquito más de problemática y los fabricantes han sido un poco más sensibles, pues lo que hay es muchos más productos que puedes tomar que no tienen gluten y que por lo tanto tienen garantía para los celíacos, ¿no? Entonces, eso sí que se va facilitando y lo bueno es que esos productos, pues como sí se hacen para toda la población en general, pues al final tienen unos precios pues bastante más adecuados que los productos específicos. A ver, los productos específicos es imposible evitarlos, porque un pan nunca, o sea, no vas a hacer a toda la población en general que tome pan de maíz porque los celíacos tengan que tomar pan de maíz, ¿no? Entonces, eso siempre va a haber, pero sí es verdad que en los productos que necesariamente antes no tenía que haber, productos prefabricados, desde un tomate frito hasta cualquier cosa, pues antes había muchísimos que tenían la harina como componente, como para engordar un poco, y ahora mismo pues los fabricantes intentan evitar casi todos los alérgenos porque saben que hay mucha problemática con los alérgenos y si necesariamente ese producto no tiene que llevar alérgeno, pues procuran evitarlo. No siempre, pero hay muchos, ¿no? Y bueno, ahora viene la Navidad, que es fecha en la que todos gastamos mucha pasta y mucho dinero en comprar alimentación para las cenas de Nochebuena, de Nochevieja, para todas las reuniones sociales que tenemos en estos días. ¿Cuánto gasta más o menos un celíaco de más en estas fiestas navideñas? ¿Lo tenéis más o menos calculado o tenéis una aproximación? Bueno, la verdad es que por fiestas no tenemos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, turrones, la mayoría, bueno, muchísimos turrones, como se hacen con almendra, pues el componente principal es la almendra, no necesitan llevar harina de trigo. Entonces hay muchísimos turrones que se pueden tomar, que son libres de gluten. ¿Cuál es el problema? Que quizás donde nos encontramos el problema es que en los más baratos, para abaratar la fabricación, sí que suelen tener gluten de alguna forma, ¿no? Tienen harina de trigo por alguno de sus componentes. Entonces es verdad que en muchos turrones no tienes, pero otros sí. Mazapanes, por ejemplo, no tienen por qué tener si la fábrica no hace otros productos sin gluten y por lo tanto no hay contaminación cruzada. Y o sea que digamos que hay bastantes productos, pero siempre el problema que tiene el celíaco siempre normalmente es que es la gama alta la que está en la que tienes más posibilidades, en la que tienes más productos para elegir. En la gama baja normalmente tienden a tener gluten entonces siempre tienes que ir al producto caro. Y un poco ya para ir cerrando, previsiones para 2023, ¿cómo os planteáis el año? Que la situación económica todavía va a ser bastante complicada en España. Bueno, a ver, es verdad que va a ser complicada. Para nosotros es un año en el que tenemos que, digamos, estar ahí un poco en las reivindicaciones porque es un año de elecciones. Sí, entonces, nosotros ahora más o menos el primer trimestre del 23, pues haremos una ronda por todos los partidos políticos de la Comunidad de Madrid y bueno, pues ahí estaremos intentando que de alguna forma algunos lleven en el programa electoral o que lo vean como un punto o que por lo menos empujen con eso. Es un poco hacer un poco de ruido para intentar que nos hagan caso, ¿no? Porque al final, bueno, es verdad que realmente es una situación extraña porque los celíacos en casi todos los países tienen algún tipo de ayuda y en España casualmente que no tengan cuando digamos que el Sistema Nacional de Salud español en general es relativamente bueno, ¿no? O sea, está entre los punteros de Europa, ¿no? Y ni que no tengan ningún tipo de ayuda, pues sí que es raro, ¿no? Pero bueno, ahí seguiremos dando la lata y intentando que nos hagan caso. Y bueno, también hay muchas veces el apoyo de los celíacos de a pie, pues es muy importante porque al final si los políticos
no te sienten, no te ven, no creen que te afecta mucho, pues probablemente tengan bastante menos sensibilidad, ¿no? La sensibilidad va muy ligada a lo que creen que puede afectarle al público, ¿no? Pues Roberto Espina de la Asociación de Celíacos de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros y mucha suerte en todas sus reivindicaciones y en todas sus necesidades para este año que está ya a punto de empezar, que nos quedan 15 días nada más. Mucha suerte, de verdad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.